hoy tengo el gusto de tener una invitada aquí en mi casa maravillosa. La conocí hace poco y tuvimos una conexión muy bonita y por eso quiero que ella hoy nos comparta esa historia. Ana María Velasco, una artista plástica y además una profesora de yoga que ha incursionado en este mundo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Elena, por esta invitación tan linda. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, Estas conversaciones, por supuesto, siempre tienen que estar atravesadas por una taza de café. ¿Qué sí, representa el café para ti? energía. Sí, Y sabes que cuando yo te cuente que esta marca de café, Café Matria, tiene un propósito social, estoy muy segura que a ti te va a gustar. Poder conectar a esos campesinos, a esas campesinas que cultivan la tierra con buenas prácticas, que cuidan el medio ambiente y que además nos permiten vivir una experiencia de tomar una taza bien natural, mm, bien bonita. me encanta. Creo que ese es el presente y el futuro de nuestro planeta y de nuestra ciudad y de nuestra localidad. Y te fuiste a trabajar de una u otra forma por el futuro de Colombia. Sentiste que debías irte por Sí, un tiempo sí. para llenarte de conocimiento, recargarte. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste? Bueno, es una larga historia, pero me fui en el 95 de Cali y efectivamente con esa, digamos, con ese sueño de comerme el mundo, de aprender, de conocer, de crecer, de hasta de estrellarme contra el mundo para poderme encontrar. Y sí, me fui precisamente a estudiar, a hacer una maestría en artes plásticas en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y de ahí me fui a Nueva York. Cuando empiezas ese camino de vivir en otro país, ¿cuáles fueron esas dificultades con las que te enfrentaste? ¿Cómo fuiste sorteándolas? ¿Cómo fuiste saliendo adelante? ¿Cómo te fuiste empoderando? Yo creo que la llegada inicial fue muy emocionante, de ¿Qué edad alguna manera. tenías, perdón? Ya no se puede decir. Ah, Bueno, sí se puede decir, tenía 25, ok, 25, jovencita. sí, joven. Me fui y ya están haciendo cuentas. No, para nada, para No, nada. no importa. Me fui y claro, iba con mucho entusiasmo, llegué a una universidad de arte maravillosa, donde yo me sentía como si estuviera en una caja de dulces donde tenía todas las opciones en cuanto a la parte académica. Eh, tuve digamos, la bendición de conocer a mi mentora, que sigue siendo hoy mi mentora, con la que estaba hablando antes de la entrevista. Y eso pues le dio un tono diferente a mi llegada a Boston. En ese momento pues estaba casada, me casé muy joven. Entonces siempre sentí como una bienvenida muy linda. Diría que fue ya en Nueva York que entré a la realidad de lo que era ser de alguna manera inmigrante en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos retos más grandes que una persona inmigrante tiene cuando llega a los Estados Unidos y en especial cuando ya empieza una nueva vida en una ciudad como Nueva York, con ese ritmo, con ese agite? ¿Cómo fueron esos comienzos? Yo diría que en mi caso fue interesante porque yo fui como de alguna manera gradualmente abriéndome a la realidad de lo que era estar en Nueva York y estar sola, de alguna manera. Eh, creo que de pronto llegué a estar bien, digamos, por mucho tiempo porque de alguna manera vivía en mi propio universo de creatividad, entonces conocí artistas, después comencé a practicar yoga, entonces conocí a gente que practicaba yoga, es decir, en contacto con una comunidad muy linda, comunidades de artistas, de personas que querían mejorar, y entonces siempre tuve contacto con gente muy linda. Fue con el tiempo que empecé como a despertar a la realidad de ser inmigrante allá. Vivir en una ciudad como Nueva York, me imagino yo que te permitió a ti conocerla en sus diferentes facetas. Una cosa es ir de turista, Hmm. descrestarnos con esa inmensidad, pero también ya estar en ella, permanecer en ella. ¿Qué representó para ti? Yo digo que Nueva York a mí me formó indudablemente, gracias a esa ciudad soy la persona que soy hoy en día.
vi la ciudad y la viví desde todas las facetas, desde una mujer casada, con, digamos, una estabilidad a todo nivel, hasta una artista Guerreándola. guerreándola y tomando los trabajos que pudiera tomar, siempre y cuando fueran dignos, obviamente. Yo digo, estuve ahí en el 11 de septiembre, Te me tocó, tocó. sí, ¿Qué total, estabas haciendo en ese momento estaba en cuando ese pasó lo de las momento, torres? estaba en mi apartamento y vivía en Soho. Mi ex marido estaba de viaje en Boston y yo estaba en mi cuarto. Y me entra una llamada de un amigo y me dice, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, callado. Y yo, ¿y cómo está? No voy a decir el nombre. Bueno, Felipe. Y yo, Ujú. bien, pero está en Boston. Y me dice, ¿y cuándo llega? Y yo, hoy. Y los aviones que se estrellaron contra las torres venían de Boston, o uno de los aviones. Dios Y entonces mío, una pausa. Y él, no te dice nada. y ya hablaste con Felipe. Y yo, no, él llega hoy. Y yo, ¿y a qué horas vuela? Y yo, no, no sé. El silencio en la conversación, Tú no claro, él, tenías ni ni idea. idea. Yo estaba en mi cuarto adentro que no daba hacia la ventana y yo no había, pues, yo no prendía noticias ni nada a esas horas de la mañana. Entonces llega y me dice, se estrelló un avión contra las Torres Gemelas y yo, y lo primero que le dije, eso no puede haber sido un accidente. Y me dijo, bueno, habla con Felipe a ver dónde estás y a todas estas, claro, prendo la televisión y ahí mismo llamé a mi familia en Cali y les dije, estoy bien. No, pues Me metí a la imagínate. ducha porque dije, me va a tocar salir, Sí, o sea, sí, me voy a sí. bañar por lo menos. Cuando salí de la ducha ya se había caído la siguiente Ay, torre. no. Y comenzaron a llamar amigas, amigos que estaban en la parte donde fue el accidente en Downtown, literalmente a pedir refugio porque yo estaba en Soho, que era muy cerquita. Muy cerca y Yo te vivía tocó en ver todo Soho, ese todo, humo, te tocó, ¿qué todo. escuchabas? Lo ¿Escuchabas a la más gente increíble fue corriendo? cuando yo prendí la televisión y veo una llama de humo y yo decía, yo estoy aquí abajo. Y yo dije, no, mejor la apago. Porque claro, yo estaba ahí porque estaba en Downtown Sí, Manhattan, claro. a cuadras de donde sucedió. Fue impresionante porque se sentía un olor. Voy a hablar del olor, que yo lo Sí, identifico como el olor del 11 de septiembre, el 9/11 smell que qué duró duro. más de un año. O sea, uno salía y de repente como, ahí Y está el ese olor. olor quedó Ese allí, olor quedó por mucho permeó, y decía, tiempo. qué dolor, Sí, ¿no? Qué sí, dolor, porque esto es algo que realmente uno pues no tiene la oportunidad de hablar con personas que lo vivieron sí. de esa forma. Fue algo muy noticioso, nos tuvo consternados por mucho tiempo, pero pasó. Y ¿Pasó? no lo volvimos a mencionar y resulta que eso cambió la vida Claro, de la cambió la ciudad. vida de la gente en Nueva York y fue algo muy lindo porque la gente a veces piensa que los neoyorquinos son antipáticos y son, más bien yo diría, son prácticos. Y es como que van al grano Es y que es una todo. ciudad del mundo, Claro, es ¿no? una ciudad del mundo y me acuerdo perfectamente que ya después, como tal vez a la semana, un taxista que era de la India me dijo, esta es la única ciudad del mundo donde convivimos personas de todo el planeta y no nos matamos entre nosotros. Y yo, sí, y mire lo que estamos viviendo y en vez de matarnos hay solidaridad. Y eso fue, digamos, un primer encuentro de amor con mi ciudad porque efectivamente sí se sintió la solidaridad. Los neoyorquinos a la hora de ser solidarios lo son. Imagínate. Después se les olvida y Claro, pero en siguen con la momentos vida. contundentes, claro, Sí, porque es una ciudad que vive a millón y es sí, es entendible, es la capital del entendible. mundo. Claro. Pero ¿de qué manera todo eso que viviste fue una inspiración para ti como artista? Los artistas nacen y se hacen, eres una artista plástica con unas obras maravillosas. ¿Cómo representó para ti en tu crecimiento personal y por supuesto profesional el haber vivido una situación de estas y todo lo que viviste en Nueva York? Sí, es una muy buena pregunta porque es interesante. Mi obra siempre tuvo que ver con Colombia y de alguna medida, al tener esa distancia física, pues mi corazón estaba más cerca. Entonces tenía como una percepción personal de lo que era Colombia. En ese momento yo estaba haciendo obras eh, con unos contenidos, diría yo, sociopolíticos, muy enfocado a lo que había vivido en los 80, 90 creciendo en Cali, que todos Que fue una sabemos lo época que muy es. Fue una difícil, época muy claro. difícil, pero siempre era como el foco de mi investigación, obviamente hecho siempre como esta dualidad de la celebración dentro de la tragedia y como cómo coexisten todos estos elementos que son parte de la existencia humana. Entonces mi obra tenía pues todo este imaginario, estas narrativas Un poco esa de resiliencia de esa. cómo a pesar de tantas dificultades Sí, que ha vivido Colombia, las personas sonríen, son sí, amables, son queridas. exactamente.
Sí, y si tú ves mis obras de esa época, y eso es para responder la pregunta, eran personitas que yo hacía como con siluetas delicadas que iban formando el paisaje. Era un paisaje urbano formado con este tejido humano, siempre inclusive con personas anónimas, hasta yo estoy en esas figuritas, pero también personas de la, digamos, de la vida pública en Colombia, siempre hay de todo. Y futbolistas, gente bailando, también muertos, también gente armada, de todo. Pero todo eso lo ves de lejos y es un paisaje divino y flores y arcoíris y ríos de gente y te acercas y empiezas a ver estos detalles. Porque para mí, y esto es para responder la pregunta, Sí, es una siempre, reflexión bien sí, es interesante. bien Esa interesante. Colombia profunda, la Sí, que esa no Colombia vemos. profunda que a pesar de todos estos, digamos, obstáculos que hemos tenido como nación, eh, siempre hay como, siempre había una alegría, entonces la gente lo veía y era, ay, qué lindo, qué alegres estos cuadros, y claro, empiezan a acercarse y es como, pero a la vez siempre como una reflexión de que finalmente yo creo que en el mundo vivimos con estas dualidades y cómo integrarlas. Las obras de arte tienen muchas maneras de ser interpretadas. Sí. ¿Cómo sentías tú que ese neoyorquino que apreciaba una obra tuya la leía, percibía eso que tú estabas transmitiendo, de esa Colombia muy bonita, pero profundiza y te vas a encontrar con todas estas Sí. dificultades? Es una pregunta muy interesante porque cuando yo comencé a hacer esta obra, esta investigación, yo todavía vivía en Boston y ya después la continué haciendo en Nueva York. Y para mí era muy importante que se pudiera leer a nivel universal. No tenías que ser colombiano para poderla entender, porque finalmente son problemas humanos, son problemas universales, pero sí me pasó en más de una oportunidad que las exponía y pasaba un colombiano y dice, ¿tú eres colombiana? Inmediatamente la reconocían. Sentía la Sí, y yo, conexión. sí, cierto, se Estamos nota, hablando de lo claro. Y la mismo. gente, hasta el día de hoy, que de pronto son cosas más universales, pero siempre tiene su toque colombiano, siempre lo reconocen los colombianos por fuerte, pero a mí me gusta que todo el mundo se pueda relacionar, desde un curador de arte erudito en la historia del arte hasta una señora que nunca ha entrado a un museo o un extranjero que nunca ha venido a Colombia. Entonces, eso ha sido como digamos, mi deseo. Bueno, Anita, y pensando en ti como mujer, en todas esas situaciones que puede atravesar una mujer que se va a otro país, fueron muchos momentos, alguno que te haya marcado y que hoy en día tú digas, gracias a eso, pues hoy en día soy una mujer más madura, Sí, más integral, muchos. más clara. Pues muchos. Para comenzar respondiendo la pregunta anterior de cómo marcó ese momento del 11 de septiembre mi obra y mi vida, definitivamente en ese momento fue cuando volví a cuestionarme la razón por la cual yo hacía arte y cómo podía yo realmente contribuir a un mejor mundo desde donde estaba. Y en ese momento comencé a profundizar más en mis estudios de yoga y de meditación. Ay, ahí tocas un tema bien interesante, o Sí, sea, artista plástica, pero también sí. con un amor hacia el yoga. ¿Por qué te fuiste yendo hacia ese camino? ¿Sentías que algo en tu vida faltaba o necesitabas ese complemento? ¿Cómo llegas Sí, ahí? bueno, desde muy niña yo siempre fui mística, yo quería ser monja, yo, Ah, sí, monja. ¿Y qué te yo, dijeron en tu casa? no, les parecía normal, yo Y por después, qué no lo fuiste? bueno, de alguna manera lo fui. Ok, esa vocación de servicio. Sí, la vocación de servicio, la vocación de mirar hacia adentro. Pasé mucho tiempo haciendo retiro eh, en silencio y sola. También creo que ese deseo de ser monja no era tanto por ser monja como tal, sino que yo lo veía como un camino de introspección Sí, y sí, un camino donde yo no tenía conflicto. Al contrario, yo creo que cuando somos artistas siempre tenemos esa faceta que es muy introspectiva. sí, Y yo siempre fui muy hacia adentro. hacia Ahora ya adentro. se me ha quitado lo tímido, pero eso me lo quitó la vida. Pero para mí estar en silencio era mucho más fácil que ser una persona sociable. Entonces, siempre fue una parte de mi vida y mi mamá muere cuando yo estoy muy joven, ella murió acá en Cali y eso fue un segundo despertar en mi vida donde yo pues claramente
me comencé a cuestionar todo. O sea, si se murió mi mamá, yo ya me voy a morir. Entonces, claro, comienza una reflexión acerca de la vida, de la muerte. Siempre pensaba que yo ya me iba a morir. Claro, Eso lo ese marca a uno. encuentro tan cercano con la Sí, muerte me es muy marcó, difícil. ¿Qué edad claro, tenías cuando murió tu mamá? 20 años. Estabas muy Sí, joven, y uno no ella era, piensa a esa edad quedarse sin mamá. no, y era, mi mamá estaba muy joven. Ah, Entonces, menor de lo que yo estoy ahora. Y siempre como que viví, yo creo que al uno ser colombiano también vive con esa realidad muy de cerca, ¿no? Y crecí también no voy a hablar de ese tema ahora porque se nos alarga, pero crecí en Nicaragua también, pasé unos años ahí de una niña, parte de tu tiempo, que de tu también en una vida. guerra civil, entonces eso siempre fue parte de mi vida y en ese momento en Nueva York, pues eso vuelve a ser muy importante en mi vida, inclusive la razón por la cual yo quise ser artista no es solamente porque amo pintar, amo hacer todo lo que implique trabajar con mis manos, es mi lenguaje, Ujú. pero también yo quería contribuir a la humanidad, yo quería salvar el mundo a través del arte. Pienso que el arte es un lenguaje que une y que puede traer conversaciones en espacios donde no se podrían tener esas conversaciones. Ana María, una mujer que desde muy pequeña quiso cambiar el mundo. ¿En qué momento de la vida empiezas a sentir que tú en tu interior debías hacer unos cambios y unos ajustes? ¿Qué pasó? Bueno, parte de mi infancia la viví en Nicaragua porque mi mamá era nicaragüense y vivimos 5 años de mi infancia en un momento en que el país estaba en guerra civil, peleando contra la dictadura de Somoza, la revolución Sí, sandinista, claro. y pues mi familia siempre fue una familia en ese sentido muy comprometida con la democracia. Entonces, desde muy chiquita, a los 8 años hablaba de democracia, Claro, entendía, entendías todas esas claro, temáticas y esas total, y dinámicas. era parte, pues en un país tan chiquitico se estaba peleando la Guerra Fría, y estamos hablando de que mi propia familia estaba involucrada en traer pues cierta cordura y pues salvar la democracia, básicamente. Ahí, mejor dicho, estamos peor. Y empieza eso a ser como esa semillita Esa semillita. para conseguir un proyecto y un Sí, propósito en tu vida. yo creo que eso siempre estuvo como esa conciencia social, obviamente con todo lo lindo que fue crecer allá, después llegar a Cali en los 80, 70, 80, 90, donde ya me formé, donde crecí. Entonces yo siempre tenía como este sentido de como, bueno, ¿qué puedo yo darle a cambio a mi entorno? ¿Cómo puedo yo ayudar? Y ahí fue donde pues comencé con el arte, obviamente. Hoy siempre fui artista, pero comencé a estudiarlo de manera formal y eh, siempre pensé que el arte, y pienso que el arte es una forma de generar cambios y también de crear conversaciones. Por supuesto. Y sí, Un trabajo de introspección, una manera de comunicar lo una que las manera de palabras introspección. a veces no alcanzan. Llega el yoga. ¿Qué empiezas a sentir? La humanidad, ¿qué está necesitando hoy por hoy para poder vivir en equilibrio, en armonía? ¿Cómo el yoga puede aportar a todo esto? Sí, precisamente respondiendo a la pregunta inicial de cómo el 11 de septiembre cambió mi vida, fue en ese momento yo ya estaba practicando yoga y obviamente esta situación mundial, porque eso pues impactó al mundo Claro. entero y obviamente mi barrio, mi vecindario y mi vida la afectó directamente. Entonces en ese momento comienzo yo a entrar más en mi práctica de yoga, a profundizar más en la meditación, a entender más cómo el cambio comienza por dentro. Y eso para mí es lo que hizo que yo entrara de lleno a esa práctica. ¿Qué querías cambiar en ti? Digamos, yo no estaba pensando tanto en mí, sino que yo desde chiquita, y no es por sonar, ay, tan linda, tan querida, Ajá, pero yo no podía ver a alguien sufriendo. claro. Si yo veo a alguien salgo acá y veo a alguien mal, pues me afectaba mucho. O sea, Sí, siempre fui sí. una persona, una Muy niña muy empática. empática, pero Ujú, desde chiquitica. Mi papá siempre me decía, ay, hijita, tú ujú. eres muy sensible, te dejas influenciar. Y sí, y entonces, claro, yo no podía con el mundo, me dolía el mundo, me duele, pero no sabía gestionarlo para yo poder realmente no eh, caerme yo con el mundo que se estaba cayendo. Y fue con estas prácticas, específicamente cuando llegué al budismo tibetano, que comencé a entender de una manera casi científica que el cambio sí comienza por dentro y que estas tradiciones ancestrales milenarias la tienen clara. Entonces, en ese momento embarqué en este camino ya más profundo con mi práctica y ¿Qué de encontraste en ti?
muchos demonios. Muchos demonios. Claro. Nómbrame al menos uno. Una cantidad, ansiedad, irascible, tristeza, miedos, todo eso está dentro y es parte de lo que todos tenemos, unos en una medida u otra. Por supuesto. Pero la espiritualidad no es evadir esos demonios o como dice mi maestro tibetano, esos monstruos divinos. No se trata de evadirlos, de bloquearlos, ni tampoco de engancharse con ellos. Se trata de darles la mano, saludarlos, reconocerlos, aceptarlos, reconocerlos y sobre todo que hay técnicas para hacerlo, o sea, no es a palo seco. Esta gente tiene una metodología, estos, yo digo, tienen una tecnología del cuerpo sensible, los orientales. Entonces, aprendí, tuve la bendición de tener y de seguir teniendo a maestros extraordinarios. Yo soy lo que soy gracias, obviamente, a mi papá y a mi mamá, pero soy lo que soy hoy en día también gracias a mis maestros. Se le quita poder a esos demonios a través de la práctica del yoga, a través del arte. Se transforman. Se transforman. Pero también hay algo bien interesante y es que tú, en algún momento de tu vida, decides regresar a Colombia. ¿Qué se pasa por tu mente después de estar tantos años por allá y dices, quiero volver a mi tierra, a mis raíces? Siento que mi corazón nunca se fue. Había siempre un pedazo mío en Colombia y obviamente yo venía con mucha frecuencia y durante esos años que estuve por fuera, inclusive cuando me entrené como profesora de yoga, porque me entrené, comencé a enseñar en Nueva York, allá monté un centro de yoga en Manhattan y allá comencé una fundación artista sin ánimo y emprendedora. Total. Mejor dicho. Y te digo, lo más difícil es ser artista. No digo que ser emprendedora sea fácil, pero ser artista, pero bueno, eso es una forma de emprendimiento. Yo lo digo así y hoy en día trato de explicar que cuando uno es artista, sobre todo un artista contemporáneo, es como una microempresa, pero con unos códigos distintos. En fin, en ese momento, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando cuando decides regresar. Sí, yo nunca, estaba diciendo, yo realmente nunca me desconecté y como comencé esta fundación sin ánimo de lucro en Estados Unidos, en Nueva York, pero la meta de esa fundación era compartir enseñanzas de yoga, de meditación, que a mí me habían enseñado a sanarme o me habían ayudado a sanarme. Entonces comencé una fundación y yo venía mucho a Bogotá y trabajaba con fundaciones como la Fundación para la Reconciliación, CIREC, Tecnovo, Colombia Herida, que trabajaban con personas que habían o han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. Entonces fue desde allá. Claro, y llegaba a Nueva York, iba a Bogotá, me conectaba, armaba programas y normalmente identificaba profesores de yoga en la región para que ellos continuaran con los programas. Y pues algo que fue muy lindo y es que teníamos un programa en la ciudad Bolívar donde había mucha violencia. Identificamos a 3 personas que estaban comprometidos con las clases de yoga, los entrenamos como instructores de yoga. Hoy en día un muchacho es instructor de yoga en Bogotá y de eso vive, entonces yo siento que eso fue un logro lindo. Pero eso tenemos que seguirlo haciendo, maravilloso. Yo creo que estamos ávidos de esas prácticas de introspección, de poder calmar esa fuerza de esos demonios. Pero bueno, llegas a Colombia y llegas a Cali, o a dónde llegas, o qué pasa contigo. Y en todo ese periodo, pues yo venía mucho, pero más que todo a Bogotá o a Santa Marta. Y venía a Cali a ver a mi papá. Pero llega ya la pandemia y estoy en Nueva York. La famosa pandemia. Y bueno, por cosas, básicamente me enfermé muy mal en Nueva York. ¿Qué te pasó? Tuve una anemia severa, me tuvieron que hacer transfusión en la mitad de la pandemia y yo solita, en ese momento donde uno no podía ir al hospital con nadie, me llevé yo a mí misma al hospital, pero tenía muchos amigos y amigas, pero uno no podía ir con nadie. Entonces llegué al hospital, me sacan sangre y es que no, usted no tiene sangre. Y efectivamente estaba con una anemia. ¿Y cuál fue la causa? Tenía un microsangrado. Había una fuga. Sí, había una fuga y tenía una inflamación y claro, yo me estaba sintiendo muy cansada. Me hacen la transfusión y yo en ese cuarto me tenían encerrada porque pues para que nadie más me contaminara y nadie podía ir, y en ese momento yo dije, amo esta ciudad porque yo sí amo a Nueva York, me formó, pero yo dije, pues yo no me quiero morir acá. Claro. Así de simple, yo dije, yo no me quiero morir acá y siendo muy pragmática, yo dije, yo no les quiero dejar este encarte a mis hermanos.
O sea, pobrecitos, les va a tocar ir a desmontar mi apartamento. Y yo me imaginaba, no sé si eso se puede decir en la entrevista, pero yo me imaginaba mi cadáver en una fosa común, que era lo que estaba pasando en la pandemia. Entonces, apenas me pude salir del hospital, pasó un par de semanas que ya estaba un poquito más. Yo salí de silla de ruedas, salí en silla de ruedas Pues de ¿cómo Nueva York, sería si la no, no saldría. debilidad? ¿Cómo No sería habría, la sí, no debilidad que habría salido. tenías? Pero entonces llegué a Cali y estuve 3 meses y yo dije, ¿pero yo qué estoy haciendo? Si esta es mi ciudad. Y Ajá. fue como, a pesar de que era un momento difícil para Colombia, pues porque estábamos Sí. en la mitad de la pandemia y yo alquilé un espacio y yo estaba sola, pero era como en la naturaleza y después comenzó el estallido social. O sea, todo Ajá. eso me tocó en ese Sí, momento te que me tocó estaba muchas fibras, recuperando, obvio. me tocó muchas fibras y a diferencia de muchas personas que dirían, no, nos vamos de Cali, esto se fue. Y yo era como, oigan, yo regreso a Cali en este momento. Me volví a ir y ahí ya fue cuando dije, no, yo me regreso a Cali. Me parece muy bonito lo que tú estás diciendo porque muchas personas que se van de Colombia desde lejos hablan mal de su país. Sí, Se convierten en ciudadanos de otro país y se olvidan sí, de sus raíces. Y exactamente. creo que es un gran ejemplo de que debemos regresar, debemos aportar. Qué bonito cuando uno tiene ese propósito, ¿no? Aprendo, me Sí, enriquezco, vivo de todo, como ser humano en una ciudad como Nueva York que la amas, a la que le agradeces, pero que tu país siempre primero. claro, Hoy en claro. día, ¿qué estás haciendo? Y también quiero hacer un paréntesis y que me hables de esa experiencia que tuviste en la Sierra Nevada de Santa Sí, Marta. Y sí. por supuesto, vamos culminando esta conversa tan chévere que podríamos Gracias. quedarnos todo el día, Sí, porque realmente es admirable lo que has gracias. ido No, pues haciendo con tu gracias. historia. Yo en el 2010 traté de regresar a Cali. Hago una pausa ahí. Sí. Yo quería volver. No me funcionó en ese momento, no me fluyó, no estaba lista, pero como yo pasaba tanto tiempo en Santa Marta enseñando yoga, enseñando retiros, enseñando talleres, Wow. y tengo muchas amigas y muchos amigos y una conexión muy especial con ese lugar, me fui a vivir a Santa Marta y estuve viviendo 3 años. Durante esos 3 años, del 2011 al 2015, 3 años y medio, viajé por toda la Sierra Nevada de Santa Marta, me conecté con las tradiciones indígenas de la región, viví con mamos y sajas, que son Esas hombres, tradiciones esas que nos puedes tradiciones. compartir, alguna que en especial te ha conectado de una forma increíble. Claro, para ellos es importantísimo este sentido de reciprocidad. Es Okay. decir, si tomamos algo, damos algo a cambio. Y a veces los seres humanos tomamos, Todos nos lo todos nos merecemos, lo pero merecemos, pero no damos nada a cambio. Y ellos son tan lindos, los mamos y las sajas, que son hombres y mujeres sabios y sabias. La labor de ellos es pagarle a la tierra por todos nosotros, porque ellos dicen que somos sus hermanitos y hermanitas menores y no lo dicen despectivamente, lo dicen, pobrecitos, ellos están muy jóvenes, todavía no entienden. Y nosotros somos los hermanos y las hermanas mayores, tenemos que pagar por lo que ellos hacen. Entonces los mamos se la pasan haciendo pagamentos a la tierra para devolverle lo que nosotros no pagamos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos siempre dicen, si tú vas a un supermercado, tú no sales con la naranja y con el jabón, no, tú le pagas a la cajera. claro. Es lo mismo, si nosotros cortamos un árbol para hacer una casa, le pagamos a la tierra. Sí, hay que de vez en cuando cortar árboles, hay que hacer cosas, Sí, pero hay que pagarle a la tierra. podemos plantar árboles en otro Exactamente, sector, exactamente, devolverlos. devolverlos. Entonces, este principio de reciprocidad es lo que Qué yo aprendí de bonito. los sabios y sabias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esa montaña, ese lugar para mí, no solamente es de los amarios o de los mamos o de los cogi o de los huihuas o arhuacos, es de Colombia y es del mundo. Por eso ellos dicen que es el corazón de la Tierra, es el centro del mundo y es un microcosmos que según ellos refleja lo que pasa en el Por resto del supuesto. planeta. Entonces para mí ese principio fue muy lindo porque ellos pueden ver que una mariposa cambió su rumbo, dicen, ah, eso es porque va a haber un huracán en Chile. Es una Dios tecnología mío, bien qué avanzada, sabiduría. O impresionante. sea, Tienen una conexión increíble con la naturaleza, entonces pues claro, para mí la reciprocidad y esta conexión con la naturaleza fue lo que me enseñaron. Y ahí también sané muchas cosas y pues sigue también mi corazón allá. Sin embargo, yo siento que, bueno, un ya. corazón que tiene una capacidad de Sí, amar, de querer, de sí, disfrutar. Una parte está en Nueva York, otra parte está en la sierra. Por supuesto, tus raíces están en Cali.
¿quién eres hoy? Después de todo este recorrido, de todo lo que hemos hablado, ¿quién eres hoy? ¿Qué tanto se transformó Ana María para convertirse en esta mujer que tenemos hoy aquí? Y de hoy en adelante, ¿cuál es tu proyecto? Sí, yo tuve que hacer todo ese recorrido, como digo, perderme para encontrarme, Perderme para encontrarme. estrellarme para sanarme y no habría podido ser de otra manera. Tuve que hacer, no hay tiempo para hablar de todo lo que viví en Nueva York y en la sierra y bueno, situaciones difíciles, pero tuve que hacer todo ese recorrido para hacer como dicen en inglés, como un círculo completo, volver al punto donde comencé, que es Cali, y haciendo todo ese recorrido volví acá, a Cali. Y pues aquí es donde están mis raíces, aquí es donde están mis ancestros paternos, aquí es donde en este territorio pues hay una historia para mí y estoy como también entendiendo mucho de lo que significa una bioregión. Y eso es algo que para mí es el foco en este momento de mi investigación artística, personal, y es algo que digamos que comencé a investigar el año pasado durante la COP, que en ese momento también se me despertó un sentido de pertenencia. Antes, muchos meses antes, yo le decía a todo el mundo, ¿pero qué vamos a hacer? Y la gente, ¿cómo así? Y yo le preguntaba a los artistas, ¿pero qué vamos a hacer para la COP? O sea, y encontré a un personaje que me volví muy amiga de él y de su esposa, y comenzamos un colectivo que se llamaba el Jaguarundi, el gato regenerativo. Y es un gato que se volvió el símbolo de nuestro colectivo, que circula por los corredores biológicos en el Valle del Cauca y en Ay, la ¿qué es esa región. belleza? Y estos corredores biológicos están en paisajes donde hay caña, que no todo lo de la caña es malo, bueno, ese es otro tema que no sé si hablar acá, pero más que si es bueno o malo es cómo podemos ampliar esos corredores Por biológicos supuesto. para que circulen más animalitos como el jaguarundi y todos sus amigos. Entonces ahí fue que comencé a conectarme ya literalmente, físicamente con el Valle del Cauca, con el Cauca, porque para mí es todo parte de una Ujú. bioregión, con los ríos y con sus cuencas. Y pues eso es parte de lo que estoy haciendo a nivel artístico, esa investigación. Ana María, yo diría que esta conversación es como cuando uno con una cámara hace un paneo. Entonces, aquí hay un paneo de toda una vida, pero ¿sabes qué es lo interesante? Y lo que sí podemos hacer es podernos ir deteniendo más adelante en cada uno de esos puntos, porque es que cada uno es tan inmenso y tan lleno de aprendizajes, una mujer que ha vivido una cantidad de situaciones y que hoy por hoy pues es artista, esa mujer profunda en yoga, con esa vocación de servicio, pues se ha dado cuenta que pueden coexistir ambas, Sí, ¿no? sí, claro que Y, sí. y, y siento que ese es como tu gran proyecto, Sí, no abandonar el arte, no abandonar el yoga, sino exacto. que cada vez Sí. nos encontremos. Es exactamente eso y siento que Cali me está permitiendo esa integración. Y Cali se tiene que Sí, integrar y cada Cali vez se tiene que más. integrar. Y Cali es realmente un lugar que a mí me está dando mucho en este momento y a veces la gente me dice, pero ¿por qué te regresaste? Y yo, ¿cómo que por qué? O sea, ¿no ves? ¿Cómo que por Hay qué? mucho por hacer. Sí, además yo siempre digo, hay mucho por hacer, pero esta ciudad le da a uno mucho también. La gente le da a uno mucho, es una ciudad muy generosa, muy generosa. Entonces, con humildad lo digo, ¿no? Como que, ay, llego yo de Nueva York, vengo a darle a Cali. No, yo llego con humildad Al porque, al contrario, contrario, es ponerte al como, servicio. claro, me pongo al servicio, pero sí es integrar esas cosas y esta. Bueno, y ya, para terminar, esa integración, cuando estabas en Nueva York, algo, una cosa que extrañabas de Cali. Y ahora que estás en Cali, una cosa que extrañas de Nueva York. El clima, el clima de Cali es, yo creo que el mejor del planeta, aunque es caliente, pero a mí me encanta. Y la naturaleza, obviamente, la naturaleza de Colombia y de Cali. ¿Y qué extraño de Nueva York? La diversidad cultural y poder caminar a todas partes. Yo La soy una libertad. amante de los centros urbanos donde se pueden caminar. Yo camino por toda esta parte, a mí todo el mundo dirá, esta Ana María Velasco es como loca, la vemos caminando por todo Cali, camino por todo Cali, me encanta. Tenemos que promover esas Sí, yo caminatas. creo que eso es para mí lo que más duro me dio cuando regresé, como que, pero como así, no está todo el mundo caminando. Eso me hace falta de Nueva York, sí. Y la diversidad cultural, sí. Ana Y María, la de tolerancia. verdad, la tolerancia. Sí.
a la No te he dejado ni diferencias. tomar café, un café delicioso de Delicioso. nuestro café Matria, que realmente pues cuando hay propósito en la vida uno se enamora de las marcas, ¿no? Sí. Poder conectar a todos estos cultivadores de café con buenas prácticas para el planeta y que además nos brindan la oportunidad de disfrutar de una conversación como esta. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, de verdad, qué gusto y qué emoción estar acá, gracias. Eres infinita como el arte. Sí, sí, por eso si no me ponen como... No, empiezo a maravillosa, seguir, sigo, maravillosa. Podemos seguir me hablando. inspiro. De verdad, te Gracias. tendremos en muchos más. Gracias, y gracias por todo lo que haces y por todo lo que hacen acá en Cali, que de verdad es bastante. Y eso, no soy inocente ni naiva. A veces la gente dirá, no, es que ella no sabe los problemas de Cali. Yo, sí lo sé. Lo Claro que sé, sí. he caminado la ciudad, me he caminado a lugares donde mucha gente no camina y sí, sé que hay problemas. Y una persona tan sensible, pues por Sí, supuesto los percibe de una manera muy empática y muy profunda. pero siempre hay esperanza y yo creo que eso es con lo que nos debemos de ir. Siempre hay Claro un que granito sí. de arena. Comenzamos por nosotros, con nuestro entorno y después con la ciudad, con el país y el mundo. Así es. Espectacular. Muchas Gracias, gracias. muchísimas gracias, Elena.